Hola, en este video vamos a estar hablando acerca de lo que es el lenguaje no verbal. Su servidora, Abigail Florentino, será quien le estará instruyendo en este video para que conozcamos más acerca de este tópico. Hablaremos del concepto, también de cuáles son estas áreas donde utilizamos el lenguaje no verbal y cuáles son las principales microexpresiones. Esperamos que todo este documento te sea de suma importancia. Pero antes, una breve introducción. La comunicación. Conocemos el concepto de comunicación a esta acción que efectuamos cuando entre dos o más personas transmitimos lo que es un mensaje. En la comunicación tenemos la función de dos participantes explícitos, quien es el receptor, que recibe el mensaje, y el emisor, que es quien lo expresa. Pero ya entonces el lenguaje es conocido como cada una de esas expresiones, esta capacidad que tiene el ser humano de poder comunicarse, valga la redundancia, y expresarse en sentimientos, pensamientos, emociones, etc. Hay un sinnúmero de formas de poder llevarlo a cabo, como lo que son los signos orales, escritos o de gestos. Ahora sí, vamos a introducir lo que es el concepto del lenguaje no verbal. Este lenguaje no verbal se conoce como la forma que tiene la persona de poder comunicarse sin la necesidad de ejercer ningún tipo de lenguaje verbal, ya sea hablado o escrito. Este lenguaje no verbal se expresa a través de gestos, posiciones, incluye también lo que son las señales que utilizamos y demás. Ahora, cuando hablamos de este lenguaje no verbal, ¿cuáles son las diferentes áreas en nuestro diario vivir donde utilizamos este lenguaje? Bueno, aquí tenemos 6 lugares donde implementamos el lenguaje no verbal. La primera es en las expresiones faciales. Cuando hacemos algún tipo de gesto, fruncimos el ceñido o demás, estas son las expresiones faciales. También está lo que es el lenguaje corporal. Con el movimiento del cuerpo podemos expresar algún mensaje. Por ejemplo, cuando estamos hablando con alguien, si nuestra postura es un poco erguida y nuestra cabeza está inclinada hacia esa persona, podemos mostrar que estamos interesados en lo que esas personas nos pueden estar expresando en el momento. También los gestos manuales, cuando utilizamos las manos para expresar cualquier mensaje. Ejemplo, cuando alzamos o levantamos nuestro dedo pulgar, es sinónimo de que estamos de acuerdo con lo que se puede estar expresando en el momento. El tono de voz, el contacto visual, se expresa que cuando prestamos atención, cuando estamos fijamente mirando a la persona que nos puede estar hablando en el momento, estamos mostrando interés en lo que nos están comentando. Sin embargo, si nuestros ojos están virados o fijos hacia otro lado, es que no estamos interesados en lo que nos están expresando. También los gestos manuales, también lo que es el tono de voz. Un tono de voz suave muestra amabilidad, pero un tono de voz un poco grave y drástico muestra lo que es peligro, mandato. Y por último, en lo que es el espacio personal. Cuando no invadimos el espacio de la otra persona, sino guardamos un espacio prudente en el proceso de la comunicación, mostramos respeto y ningún signo de amenaza. Ya, entonces continuamos con cuáles son esas principales microexpresiones. Las microexpresiones son estos gestos que utilizamos con la cara, estos músculos que utilizamos para poder expresar algún mensaje, ya sea positivo o negativo. Las principales 7 microexpresiones que existen son la tristeza, la alegría, la ira, el asco, la sorpresa, el desprecio o el miedo. Cada una de estas tiene su función y a medida que la expresamos en la comunicación queremos dar un mensaje. En conclusión, el lenguaje no verbal tiene un gran % en lo que es la comunicación. Expresa
el doctor Albert en un experimento que éste realizó, que nuestro lenguaje se divide en 3%, 55% del lenguaje no verbal, un 38% del lenguaje paraverbal y solamente un 2% de lo que es el lenguaje hablado. El lenguaje no verbal son las expresiones, el paraverbal es el tono que utilizamos al momento de comunicarnos y el lenguaje verbal pues entonces son las palabras que salen de nuestros labios o de forma escrita para expresarnos. Es muy importante que tomemos en cuenta estas expresiones que utilizamos al momento de comunicarnos, ya que a través de estas podemos hablar aún más de las palabras que puedan salir de nuestros propios labios. Es cuanto. Muchísimas gracias.